Hace unos días un amigo me consultó sobre Lilith, la primera mujer, la esposa de Adán, no sé qué. Eh, entonces me vi a la tarea de que decía yo, qué extraño mi recorrido en función de entender la Biblia hebrea y sobre todo el Génesis, me encanta. Nunca en todos esos textos me encontré nada referente a Lilith, ni a ninguna de esas cosas. Es un poco el relato, es un poco similar al relato apocalíptico, donde te cuenta un montón de cosas que van a ocurrir en el apocalipsis y cuando te vas a leer el libro no te las encuentras. Porque, al menos el apocalipsis, porque tiene una serie de exégesis referentes cada una a la postura teológica de la cual provenga uno, o de la designación religiosa. Perdón que se me vaya la voz porque estoy un poco resfriado. Y Lilith funciona muy bien para explicar un fenómeno extremadamente difundido en la Biblia, no en la Biblia per se, sino que en lo que nosotros reconocemos como relatos bíblicos. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que en ninguna sección de la Biblia se menciona a Lilith, más que en Isaías. Y cuando se menciona a Lilith, va a depender del autor, va a depender del experto que revise esos textos para definir si Lilith se refiere a un demonio cualquiera, o a un individuo como tal, etc. Entonces, sí, dependiendo de la traducción también esto va a corresponder, pero es un poco como la palabra Satanás. Cuando en Job se menciona Satanás y en realidad quiere decir el que se opone, el que obstruye una prerrogativa, una acción, un movimiento. Entonces, Satanás, el Satanás de Job es un ángel que está con Dios en el cielo, pertenece a la corte y puede hablarle a Dios de casi de tú a tú, casi, y no se refiere al espíritu maligno que ahora reconocemos como Lucifer, Satanás, Belcebú, como sea que le digamos. Lo mismo sucede con Lilith. Lilith es un término generalista, un término laxo, genérico, si podemos utilizar la palabra, para referirse a los demonios, pero que debido a las innumerables exégesis que se hacen, cuando yo escribo un libro para explicar a Job desde mi momento, desde mi contexto histórico, geográfico, cultural, bueno, todo va dentro de lo mismo, pero para que se entienda la idea, yo le voy a dar un poco de mi sal y de mi pimienta a esa obra. Yo soy consciente de esto porque en historia se nos enseña a tratar de no caer en esos juicios, en esas ideas que tenemos preconcebidas, pero es imposible no hacerlo. Siempre andamos por ahí eh, fingiendo que somos santos a la hora de hacer una investigación, pero en realidad lleva muchísimo de nosotros. Entonces, lo mismo pasa con lo que es Lilith. Cuando se empezó a hacer exégesis de textos, sobre todo en judío, digamos, en idioma hebreo, perdón, en judío, ¿no? Eh, el término Lilith, pues claro que cabe, porque Lilith quiere decir demonio. O demonio es como un demoniecillo, como un diablillo, como ahora diríamos los diablillos. Eran monstrillos que hacían diabluras, cosillas malas, nos hacían pecar o cosas por el estilo. No me voy a enredar en eso. Resulta que conforme pasa la exégesis bíblica y los estudiosos del texto sagrado, digamos, de hebreo, van introduciéndose en el tema, van empapando.
tanto de lo que ellos saben de su cultura, de su desenvolvimiento cultural y de lo que dice el texto. Entonces dice, bueno, podríamos pensar que Lilith tiene algo que ver con la cultura mesopotámica de esos demonios. ¿Sí? Luego se introduce la idea de que es la primera mujer. Luego se introduce la idea de que era la madre de los demonios, que era un monstruo, no sé qué. Ya se personifica a Lilith, un poco como se hace con Adán, con Abraham, incluso podríamos decir que Moisés. Adán, en términos muy generales, son 4 letras que significan los 4 puntos cardinales y que quieren decir humanidad. Pero ahora para nosotros Adán es un nombre de persona, igual que Baal, que Baal significa Señor, igual que Abraham, que significa el que está por encima. Entonces, que ahora utilizamos, nuestros primos se llaman Abraham, podemos decirle a algún demonio Baal, algún dios podemos decirle Baal, pero en realidad significan otras cosas las palabras, que con el paso del tiempo, con el inexorable paso del tiempo, las palabras pierden su significado y pasan a convertirse en otra cosa. Lo mismo con Lilith. Quiero llegar a un punto, obviando completamente el análisis que puede haber en medio entre la creación del mito y ya el mito creado como tal, la leyenda, porque esto ni siquiera es un mito. Y es que Lilith se convierte en una mujer, en un demonio feminista, en ese tono. Que yo digo, y voy a utilizar una palabra muy ofensiva, qué ridículo llegar uno a una conclusión como esa de un personaje que no se dejaba que Adán la manipulara durante las relaciones sexuales, que no se dejaba que los ángeles se la llevaran para el infierno o para el cielo, para donde ellos quisieran. Entonces se convierte en un baluarte femenino, o feminista más que... Y uno dice, ¿por qué no se investiga un poco al respecto? Antes de emitir cualquier criterio. Es un poco a Frida, es como la Frida Kahlo de los demonios. ¿Cómo Frida Kahlo puede ser un baluarte del feminismo si fue una mujer tan machista? En un contexto machista, claro. ¿Ok? Pero cuando escuchamos eh, a Ana María Vargas Ajoy, una feminista declarada y militante, no aparece en ningún lado, a menos de que nosotros la hayamos escuchado. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. A la gente de a pie, a la gente llana le encantan ese tipo de historias inventadísimas. Yo sinceramente de Lilith nunca me hubiera interesado si ese compañero, si ese amigo no me hubiera consultado. ¿Qué opinas vos de Lilith? Bueno, es que no puedo opinar nada. Y le dije, bueno, es un mito, una leyenda, perdón, que es diferente, construida sobre análisis tras análisis de textos mal interpretados que se conjugan con mitos cananeos, perdón, con mitos babilónicos, acadios, sumerios, lo que se quiera introducir ahí, hasta persos. Y que no es un mito como tal, sino una leyenda construida sobre textos confusos. Y vamos a mencionar, perdón, vamos a mencionar de dónde también ocurre una cosa muy similar, y es que Pablo coge de Isaías, por esa manera tan enredada que tenía de escribir, coge textos para hablar sobre la venida de Jesús, sobre justificar el cristianismo, bueno, en este caso no se llama cristianismo todavía, pero que ahora reconocemos como cristianismo, y porque Isaías es muy enredado. Entonces, ¿qué opino yo sobre Lilith? Pues perfectamente puede ser rebatido todo lo que digo. Y pueden haber fuentes, claro, me van a citar fuentes después del siglo II, después del siglo III antes de Cristo. Y la gente le encuentra razones a todo, a todo. Las cosas son muy claras, como dice el viejo chiste. El autor escribió que las
¿cómo se llaman esas cuestiones? Las cortinas. Las cortinas son azules porque el autor quería decir que las cortinas eran azules, pero cuando te escuchas a la gente es que el autor quiere decir que estaba triste o no sé qué. Entonces eso es lo que opino sobre Lilith. En la Biblia no existe. En el Génesis no existe ninguna presunción de que Lilith pudiera existir. Que sirve para explicar los primeros humanos, que sirve para explicar la esposa de Caín, y un montón de cosas. Como digo, las cortinas son azules porque el autor... Entonces ahí coges las ideas. Yo te digo que si quieres, pues opinas lo que quieras. Lilith es una leyenda, casi una leyenda urbana, una leyenda más de nosotros que de los babilónicos, que de los sumerios, que de los cananeos incluso. Y bueno, feminista cero.